El controversial sistema de crédito social chino es usualmente referido como un abuso de poder autoritario por parte del Partido Comunista Chino para con sus ciudadanos. Sin embargo, con el correr de los años hemos visto cómo muchos otros estados alrededor del mundo han comenzado a implementar algunas medidas que pueden llegar a tener cierto grado de similitud entre las llevadas a cabo en conjunto en China. Pero ¿cómo funciona realmente el sistema de crédito social chino y qué riesgos existen de que sea totalmente replicado en otros países? El sistema de crédito social chino es un mecanismo de evaluación ciudadana que busca incentivar el cumplimiento de normas y promover el comportamiento considerado responsable o confiable para el Partido Comunista Chino. Para promover la confianza se busca recompensar comportamientos positivos como pagar deudas a tiempo, respetar las leyes y normas y participar en actividades comunitarias. Por otro lado, para incentivar la responsabilidad se recurre a sancionar conductas negativas, penalizando actividades como el fraude, la evasión fiscal, la mala conducta en espacios públicos o el incumplimiento de contratos. El sistema recopila información de diferentes fuentes como registros financieros de créditos, deudas o pagos, conducta en el ámbito empresarial como el cumplimiento de regulaciones o seguridad laboral, historial judicial, analizando sentencias y multas, e incluso el comportamiento social viendo infracciones de tráfico, actividades en redes sociales o participación en actividades ilegales. A partir de toda la información ciudadana que recopila el Estado chino, se procede a confeccionar un sistema de puntos y clasificación, aunque no hay una única puntuación nacional para cada ciudadano. Diferentes sistemas locales o específicos pueden otorgar calificaciones basadas en comportamientos y registros. Las personas con puntuaciones altas pueden acceder a beneficios como préstamos más favorables, acceso prioritario a servicios públicos, descuentos en servicios como transporte, entre otros. Por otro lado, las personas con puntuaciones bajas pueden enfrentar severas restricciones que impidan su desarrollo personal y hasta limiten su subsistencia, como restricciones para viajar en avión o tren de alta velocidad, lo que prácticamente los limita a no poder abandonar la ciudad o poblado donde se encuentran, imposibilidad de acceder a ciertos empleos, lo que puede llevar a una persona a su estancamiento profesional o incluso a caer en el desempleo, y ni que hablar de verse constantemente sometidos a una mayor supervisión pública a medida que su puntaje empeora. Las empresas también son evaluadas mediante el sistema de crédito social, según su cumplimiento de leyes laborales, fiscales y medioambientales, lo que puede influir en la capacidad para obtener contratos o financiamiento, nuevamente generando el riesgo de limitar su desarrollo, capacidad de crecimiento y generación de empleo. Para llevar a cabo este exhaustivo y constante monitoreo, el sistema se apoya en tecnologías avanzadas como el reconocimiento facial, aplicado a millones de cámaras de vigilancia dispuestas por todo el territorio. También se recurre a Big Data y análisis mediante inteligencia artificial para procesar estos grandes volúmenes de información. Y por último, las bases de datos están interconectadas, recogiendo datos de múltiples organismos, tanto gubernamentales como privados. Debido a que el uso de datos biométricos como el reconocimiento facial o de huellas dactilares está completamente arraigado hasta como método de pagos digitales, por ejemplo mediante las plataformas de pago más populares como Alipay o WeChat Pay, e incluso en comercios, máquinas expendedoras o mismo en algunos transportes públicos directamente equipados con cámaras de reconocimiento facial. En muchos casos, si una persona cuenta con un puntaje social bajo, cualquier pago de un producto o servicio al cual el gobierno considere que no puede acceder, será automáticamente rechazado sin siquiera una verificación manual realizada por una persona. En un país con una población de unos 1.424 millones de personas, un fallo en el sistema de reconocimiento facial que dé un falso positivo podría dejar a una persona sin poder acceder a un producto o servicio debido a un error automatizado. El sistema además es criticado por falta de transparencia y el elevado grado de control social, puesto que los criterios para la puntuación no están claros y suelen ser absolutamente discrecionales, actuando a menudo como una herramienta de persecución contra detractores políticos, ya sea que se trate de ciudadanos o empresas. También existen preocupaciones de privacidad individual, debido a la recolección masiva de datos. Por otro lado, las implementaciones locales pueden ser inconsistentes, creando desigualdades en cómo se evalúan los comportamientos.
Actualmente el sistema de crédito social todavía no es uniforme a nivel nacional, y es que China es el tercer país de mayor extensión territorial del mundo. Existen programas piloto y variaciones en distintas regiones y sectores, pero las autoridades chinas han afirmado que su implementación completa sigue en desarrollo. Algunas iniciativas en otros países han generado preocupaciones en defensores de los derechos individuales. En la Unión Europea, la propuesta de identidad digital unificada, un sistema que en principio sería opcional y permitiría a los ciudadanos europeos autenticar su identidad en línea para diversos servicios, incluyendo transacciones financieras y acceso a recursos públicos, generan alertas en quienes ven en este tipo de herramientas usos potenciales de vigilancia absoluta si no se garantiza la transparencia y la protección de datos personales adecuada. También hay quienes trazan un paralelismo entre la Regulación General de Protección de Datos de la Unión Europea, GDPR por sus siglas en inglés, y el sistema de crédito social chino. La GDPR regula cómo se recopilan, procesan y almacenan los datos personales en la Unión Europea, y establece sanciones para quienes incumplen estas normas. Aunque está diseñada con la intención de proteger la privacidad de los individuos, comparte con el sistema de crédito social chino el uso de datos personales como base para la evaluación y eventual sanción de entidades. De manera similar se critica el sistema europeo de evaluación de riesgos para empresas, que por ejemplo implica evaluaciones de cumplimiento normativo en sectores como el medio ambiente y la seguridad laboral, o informes de crédito corporativo que afectan el acceso a financiamiento o licitaciones públicas. Además, se han discutido mecanismos para rastrear el desempeño ambiental de empresas y ciudadanos en el marco del Pacto Verde Europeo. Al igual que en China, las empresas pueden ser sancionadas o beneficiadas según su historial de cumplimiento. Muchos todavía recuerdan los pasaportes sanitarios expedidos por varios países a raíz de los eventos sucedidos en 2020, que limitaban el accionar y hasta la movilidad de las personas, en base a criterios dirigidos por una autoridad central. Aunque su uso estuvo limitado al contexto sanitario, algunos analistas lo consideran un ejemplo de cómo las infraestructuras digitales pueden vincularse a sistemas más restrictivos en el futuro, como por ejemplo las ciudades de 15 minutos propuestas en algunas regiones. También hay quienes suenan las alarmas cuando analizan las reglas antiterrorismo y contra el lavado de dinero de la Unión Europea y otras regiones, y es que se vigila a individuos y entidades monitoreando las transacciones financieras. Si alguna resulta sospechosa, pueden imponerse sanciones o restricciones. Por supuesto que se enfocan en delitos específicos y tienen procesos legales claros, aunque eso no significa que el día de mañana alguien no pueda utilizar toda esa información que ya se está recopilando con fines similares al Partido Comunista Chino actualmente. Finalmente, hasta existen críticas a los países que implementan sistemas de puntos en el contexto de la seguridad vial para evaluar a los conductores, donde los puntos acumulados o descontados por infracciones pueden llevar a sanciones como la suspensión de la licencia de conducir. Aunque este tipo de medidas suelen limitarse exclusivamente al contexto vial y no tener un impacto más amplio en la vida de las personas, un eventual mayor cruzamiento de datos en el futuro podría llevar a mayores consecuencias, de manera similar a como sucede en territorio chino. ¿Conocías el funcionamiento del sistema de crédito social chino? ¿Qué políticas de tu país crees que podrían ir en esa dirección? ¿Te resultan adecuadas las preocupaciones sobre medidas en otros países? Contame en los comentarios. Y por favor considera dejarnos un like, suscribirte al canal para ayudarnos a generar más contenido y darle a la campanita para no perderte futuros videos.